En la clase de hoy vamos a tratar un aspecto bastante importante, el que cómo trastornos el deporte puede llevar a una serie de trastornos alimentarios. Recordemos, los trastornos alimentarios en el deporte son enfermedades que afectan la salud y a veces de una manera bastante grave. No es tanto los alimentos, sino el comportamiento alimentario que causa problemas físicos, peso y figura, problemas mentales en la forma de pensar. ¿Qué queremos decir en esto de forma de pensar? Las emociones, la manera como se afronta a la vida y lógicamente la salud. Recordemos que cada deporte necesita establecer una serie de parámetros y de categorías. Entonces, por ejemplo, se establecen categorías por peso, como el boxeo, los luchadores, una serie de deportes, donde el peso del deportista juega un papel importante. En otros, el peso bajo resulta beneficioso. La gimnasia, el remo, piragüismo y la hípica. La parte estética en tercer lugar, gimnasia rítmica, patinaje artístico y deportes de resistencia, carreras de fondo, medio fondo, maratones. Entonces, cada deporte, cada categoría de deporte va a tener sus características especiales relacionadas con la alimentación. Ahora, los deportistas con trastornos en la conducta alimentaria forman una población especial con un problema particular que puede ser atribuido a diversos factores. Primero, la naturaleza del deporte, como habíamos dicho. Segundo, los reglamentos deportivos que piden ciertas características. La frecuencia de entrenamientos, la carga del entrenamiento, las restricciones alimentarias, a veces en boxeo, por ejemplo, de una categoría a otra, si aumentaron de peso. La subcultura ligada a la disciplina deportiva, el peso en relación a las lesiones, el sobreentrenamiento y su efecto sobre el peso, y el comportamiento del entrenador que influye en los deportistas. Ahora bien, ¿a qué llamamos trastornos de la conducta alimentaria? A un conjunto de actitudes, comportamientos y estrategias asociados a la preocupación permanente del peso y de la imagen corporal. Este conjunto de actitudes y comportamientos, cuando se alteran, presentan un alto índice de morbilidad. Pueden llevar a una cronificación del trastorno y lo otro, que es una proliferación de casos subclínicos. Especialmente se ven y los casos subclínicos más en mujeres adolescentes que en hombres. Y esto es consecuencia de una mezcla de factores individuales, socioculturales, familiares, biológicos que amenazan al bienestar físico y psicológico y son causa de enfermar y algunas veces hasta de morir.
Los trastornos alimentarios se presentan en pacientes, en deportistas predispuestos a padecerlos o exacerbar una situación existente. En eso influye muchísimo la mayor inestabilidad de la autoimagen, la menor autoestima y la insatisfacción de cómo se ve el cuerpo. Se da en ambos sexos, pero principalmente femenino. Todo ello que lleva a que se entrenen con mayor intensidad y dan importancia a la pérdida de peso, y esto va a llevar a trastornos alimentarios, a la reducción de peso más de lo debido y una reducción de la masa corporal, que a su vez va a traer una disminución de la disponibilidad de energía en algunas mujeres, especialmente femeninas, oligomenorrea, amenorrea, osteoporosis, que es lo que se conoce como la triada del atleta femenino. ¿Cuál sería la etiología, la causalidad? En los deportistas jóvenes influye mucho el entrenador, que aconseja pérdida de peso, y el requerimiento del tipo de ejercicios para mejorarle la ejecución. Entonces, ante esta situación, se utilizan métodos no apropiados de adelgazamiento, pastillas adelgazantes, laxantes, y si no supervisan las dietas, hay un riesgo de que el problema aumente, y sin una falta de orientación adecuada se va a presentar un trastorno alimentario. Estos trastornos alimentarios, cuando se desarrollan en alto riesgo y no se identifican los factores de riesgo, se lleva a una práctica del deporte, especialmente deportes de resistencia con mucha hiperactividad y perfeccionamiento, que gastan calorías, que traen una supresión del apetito y de ingesta, y por lo tanto llevan a una delgadez, a personas delgadas y hábitos alimentarios inadecuados. Lógicamente, con la disminución de peso, que es para justificar una imagen corporal. O sea, los trastornos alimentarios buscan una imagen, o se buscan justificar una imagen corporal. Ahora, la combinación entre trastornos alimentarios y un ambiente deportivo llevan a situaciones especiales que deben ser evaluadas tanto en el entorno del deportista, entrenador y preparador físico, como en el deportista, la parte psicológica y nutricional dada por médicos, psicólogos, nutricionales, entrenadores, la familia del deportista, para, después de hacer una evaluación, llevar a una prevención y a un tratamiento específico. El exceso de peso, una insuficiencia del perfeccionalismo, lleva a una baja autoestima. Al haber una baja autoestima, se busca, el deportista, quien hace el ejercicio, busca un mecanismo compensatorio. ¿Dónde va a estar este mecanismo compensatorio? En la manipulación de la comida y en métodos inadecuados de control de peso. Esto nos lleva a dos problemas bien definidos: la anorexia y la bulimia, y a otros menos definidos y limitados, pero más abundantes, que son
lo que se conoce como trastornos del comportamiento alimentario no específico. Los trastornos alimentarios en el deporte, como habíamos dicho, más frecuentes, implican centrarse demasiado en la forma del cuerpo, en el peso y en la comida. Y eso puede llevar a trastornos peligrosos de tipo alimentario. Entre ellos tenemos la anorexia atlética, que es un conjunto de comportamientos alimentarios subclínicos presentes en los deportistas. ¿Cuáles serían esos? Sentirse culpables, insuficientes, buscar un perfeccionamiento, un sentido de pérdida de control de la alimentación, baja autoestima. Esto lleva ¿a qué? A una manipulación de la comida y a métodos de control de peso como ser el vómito, ayuno, uso de laxantes y diuréticos. ¿Cuáles serán los factores de riesgo? Eventos traumáticos, lesiones o enfermedades y cambio o pérdida del entrenador. Lleva alteraciones subjetivas y objetivas en relación a la personalidad y a la preocupación de peso que actúan sobre la imagen corporal. En la diapositiva es que una persona delgada se ve obesa, por lo tanto, si se siente obesa, aún siendo delgada, ¿qué pasa? Quiere disminuir de peso. Entonces, recordemos que ejercicios extremos, un aumento en el volumen del entrenamiento, es un factor provocador de trastornos alimentarios. Ahora, los trastornos alimentarios tienen un efecto hormonal y este efecto se ve en disminución de la leptina o de la adiponectina que actúan sobre el apetito y sobre la saciedad, que a su vez actúan en la parte psicológica y en la parte biológica, trayendo como consecuencia unos desórdenes alimentarios. ¿Cuál sería el tratamiento? Lógicamente, evaluar al atleta en su deporte, su rendimiento, si hay rendimiento pobre o hay expectativas no realistas que llevarían a una intervención primero, tanto en relación a la confianza que debe tener el deportista en sí mismo, con una terapia conductual actuando sobre la autoestima baja. ¿Cómo actuamos sobre la autoestima baja? Con psicoterapia. Y esta psicoterapia debe ser individual, de grupo y familiar. Recuerden, siempre, no solamente es el quien hace el ejercicio, el deportista, es su medio que influye. Recordemos las primeras clases que dimos sobre la multicausalidad. El asesoramiento nutricional del deportista es básico y lógicamente modificar el entrenamiento de acuerdo con los requerimientos nutricionales. Nosotros habíamos hablado de la triada del atleta, que es un síndrome de baja disponibilidad de energía que dispara una amplia gama de mecanismos psicológicos y hormonales en su gasto energético, lo cual va a actuar sobre su salud y principalmente sobre su salud reproductiva y esquelética. Entonces, si alguien se entrena con mucha intensidad y hay una pérdida de peso, va a
a presentar trastornos alimentarios, reducción de peso y de masa corporal en el atleta. Pero la disponibilidad energética también está afectada, trayendo trastornos hipotalámicos, entre ellos un hipoestrogenismo. El hipoestrogenismo va a traer como consecuencia oligomenorrea y hasta cese de la menstruación, y lógicamente al haber cese de la menstruación, de la ovulación y demás, pues la ausencia de hijos también se puede ver en forma posterior. Pero también trae un problema en el recambio óseo. ¿Por qué? Porque aumenta la reabsorción de calcio, lo cual va a traer como consecuencia una osteoporosis, es decir, una densidad mineral baja. Después tenemos la bulimia. ¿Qué es la bulimia? Es un trastorno alimentario o de conducta alimentaria más bien, que es más psicológico y está caracterizado por la pérdida de control respecto a la ingesta de alimentos. Es decir, el deportista se da unos atracones constantes de comida que después, al ver que ha comido mucho, ¿qué le queda? Una conducta purgativa para compensar lo que comió. Por una obsesión constante de su aspecto físico. Lógico, en esto hay factores genéticos, psicológicos, familiares, culturales y sociales. Este trastorno bulímico pasa por unas fases, que es, en primer lugar, el intento de control de la alimentación. Pierde el control de la alimentación, tiene entonces un atracón, come en exceso. Cuando ve que ha comido en exceso, dice, pues, voy a purgarme como manera compensatoria. Hay dos tipos de conducta compensatoria. La de tipo purgante, que son episodios de atracones seguidos de vómito que se autoinduce a la persona. Después de comer va al baño y busca vomitar. Y la bulimia no purgativa, que no van seguidos de purga, sino de recursos o conductas compensatorias. ¿Cuál es la sintomatología? Lleva a un autorrechazo que afecta más a mujeres que a hombres y es más común en adolescentes. Y hay una cascada sintomática. Consumen grandes cantidades de alimentos ricos en calorías, en general en secreto. Después viene una fase de arrepentimiento. Al haber una falta de arrepentimiento, sienten una falta de control en su alimentación, y para ello y evitar el aumento de peso se provoca el vómito, el aumento de los ejercicios, el uso de laxantes, enemas o diuréticos, que a menudo producen sensación de alivio temporal. Tenemos la bulimia nerviosa, que es de carácter grave y trae como complicaciones enfermedades en las encías, caries dentales por la misma pérdida de calcio, deshidratación, problemas cardíacos, problemas digestivos, estreñimiento, gastritis, pancreatitis, hemorroides, abuso del alcohol y de drogas, autolesiones y hasta pensamientos suicidas, que llevan como consecuencias graves
insuficiencias renales, suicidio, hipotensión, problemas cardíacos tipo arritmia. ¿Qué sería lo habitual de conseguir en una persona bulímica que tenga un peso totalmente normal, pero se vea a sí mismo con sobrepeso? Episodios de ingerir grandes cantidades de alimentos en una sola vez, durante el atracón, pérdida de su control y no dejar de comer, forzarse el vómito, utilizar laxantes, diuréticos y posterior ayuno. La gravedad se determina en función a las veces que por semana se producen los atracones y su extensión en el tiempo. En el examen físico, ¿qué vamos a conseguir? Vasos sanguíneos rotos en la conjuntiva. ¿Por qué? Por el esfuerzo de vomitar. Boca seca, deshidratación. Edema de la cara y la garganta por el esfuerzo al vomitar. La presencia, alteraciones dérmicas con presencia de granos y erupciones. Pequeñas lesiones en los dedos por el vómito. Signos de deshidratación, mareos y desvanecimiento, hipoglicemia, hiperinsulinismo. Fluctuaciones del peso corporal, problemas de autoestima, la caída del cabello y síndrome del ovario poliquístico. Recuerden que el ovario poliquístico está en relación con el hiperinsulinismo. Esto puede traer algunas alteraciones que se pueden ver en algunos exámenes de laboratorio. En sangre, desequilibrio electrolítico y lógicamente deshidratación. Y una exagerada respuesta hiperinsulínica. Recuerden que las variaciones de glucosa e insulina influyen también en la orina. Hay una diferencia entre bulimia y anorexia. Ambos son trastornos de conducta alimentaria, pero la anorexia es un problema restrictivo. La bulimia es un patrón de alimentación normal por momentos. En unos hay restricción y en otros hay atracones seguidos de vómito o purga en general. ¿Cuál es la prevención? Buscar un comportamiento saludable, buscar ayuda profesional especializada y tener en cuenta los signos de alarma. El tratamiento va a ser una combinación en antidepresivos, psicoterapia y educación nutricional. Normalmente no es necesaria la hospitalización, aunque en algunos casos sí se puede dar. Hemos hablado de signos de alarma. ¿Cuáles serían estos signos de alarma? Ir al baño inmediatamente después de comer. Desaparición, disminución de la comida en la nevera. Evitar sentarse a comer con la familia. Evitar contactos sociales que van acompañados de comida. Alteraciones en el esmalte dental y cambios en el carácter propios en el hiperinsulinismo, ¿no? Llegamos entonces al trastorno del comportamiento alimentario no específico, que son cuadros similares a los anteriores, pero incompletos, que incluyen problemas de utilización habitual de conductas compensatorias inapropiadas y de episodios de ingesta compulsiva de manera recurrente, pero sin conducta compensatoria. Actualmente son los más frecuentes, como habíamos señalado, y es de señalar que a pesar de ser incompletos, interfieren en la calidad de la vida de las personas que los padecen. Por lo tanto, es importante su tratamiento. Hay otro cuadro
que debemos tratar, que se llama la vigorexia, que es este cuadro. Es la obsesión de tener un cuerpo musculoso, el complejo de Adonis. Esto es un trastorno más mental y no necesariamente alimentario. ¿En qué consiste? En un sobredimensionamiento de la visión que tienen de su cuerpo. ¿Cuál es la meta de estas personas? La obtención de mayor masa muscular. Siempre se miran en el espejo y nunca están satisfechos. Practican el deporte para buscar la musculatura y modifican su alimentación buscando también aumentar su musculatura. Y entonces hay una disminución de grasas, de proteínas y de hidratos de carbono que van a producir daños en la salud. La falta de energía, anemia y avitaminosis por la supresión de grasas, de ingesta de vitaminas liposolubles y ácidos grasos que son necesarios, la supresión de carne, que es su disminución de hierro, por eso la anemia, y no se sustituye las vitaminas y oligoelementos que son necesarios en nuestro organismo. Entonces se puede tener mucha musculatura, pero estar mal. ¿Cuál sería la sintomatología? Pensando más de 3 horas en una dieta sana. Fíjense, pensar en una dieta sana es bueno, pero si nos excedemos, ya la cosa cambia. La obsesión de comer alimentos naturales y sanos. Es muy bueno la alimentación natural y sana, pero no obsesionarse. Excluir la alimentación de alimentos tratados. Le importa más la calidad de los alimentos que el placer. Entonces, al fin y al cabo, el comer nos da placer. El estar pensando en plaguicidas y herbicidas y dejar de comer algunos alimentos pensando en que uno pues se está envenenando, por decirlo de alguna manera. Es bueno evitar estos alimentos, pero no llevarlos al extremo. No alterar la dieta ni en ocasiones especiales. Y tiene una sensación siempre de culpabilidad, el no comer lo adecuado. Y eso lo lleva a planificar la comida de mañana, pasado mañana. Lógico, este tipo de manera de ser lo aísla socialmente. Esperamos pues haber cubierto sus expectativas. Cualquier duda, estamos a su orden. Gracias.